Buenas jóvenes, este video lo vamos a hacer súper rápido, ¿ok? Simplemente es para hacer un repaso de lo que hemos visto en clase, ¿ok? Cuando hablamos de la congruencia de triángulos, ¿ok? Primero vamos a recordemos que en matemáticas congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales, ¿ok? Misma forma, mismo tamaño y lados iguales, ¿ok? Recordemos que tenemos tres criterios los vamos a escribir por acá. Eh, el primer criterio, recordemos que es el de, por ejemplo, lado, ángulo, lado, ¿ok? O el que nosotros abreviamos dentro de paréntesis como LAD, ¿ok? Básicamente son sus abreviaturas. Y es justamente lo que nosotros vimos en clase, ¿ok? Este fue el criterio que nosotros vimos en clase. De igual forma existe el ángulo, ¿ok? Ángulo, lado, ángulo, ¿ok? Este es el que nosotros lo apoyamos como ala, por así decirlo. Ese lo vamos a ver en la próxima clase. Y nos que el otro, ok, es el lado, lado. Que también vamos a ver, pero más adelante. ¿Ok? Estos son los tres criterios que nosotros vimos en clase. El que vamos a repasar en este video va a ser el lado, ángulo, lado, que es el que llevamos visto hasta ahora. Ok, bien. Entonces, comencemos. Bien, lo primero que nos dan es dos triángulos, ¿ok? Y lo primero que quiero que nos fijemos es en la parte de aquí. Miren, por ejemplo, aquí tengo el triángulo, aquí tengo uno y aquí tengo otro. No están de la misma forma, ¿ok? Porque uno está viendo básicamente hacia la izquierda, el otro está viendo hacia la derecha, pero nosotros podemos determinar que estos triángulos son iguales haciendo uso de nuestro criterio, ¿ok? De forma rápida, recordarles, ¿ok? Lo que es lo que les había mencionado. Lo primero que tenemos que fijarnos es aquí, miren, la línea que hay en un triángulo y la línea que hay en otro triángulo. A ver, aquí tengo una línea. Y aquí en este otro triángulo tengo una línea. Acá, aquí tengo una línea y acá tengo dos líneas, ¿ok? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que el segmento AB o el lado AB es igual que el lado ED, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambos tienen una línea. También me está diciendo que el lado BC es igual que el EF. ¿Por qué? Porque ambos tienen dos líneas. Y cuando hablamos de ángulo, me está diciendo que el ángulo B, porque el ángulo está justamente acá, tiene una línea, ¿ok? Es igual al ángulo E. ¿Por qué? Tengo un ángulo con una línea. Entonces, recordemos que nosotros vamos a hacer uso de lo que es esta información para hablar de congruencia, ¿ok? Yo no puedo decir que el lado AC es el mismo que el FD. ¿Por qué? Porque esa información no me la están dando. No hay tres líneas acá ni tres líneas acá. Únicamente voy a trabajar con esas, ¿ok? Tampoco puedo decir que el segmento BC es igual con el ED. ¿Por qué? Porque BC tiene dos líneas, ED tiene una, por ende yo no puedo decir eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a demostrar que el segmento AB es congruente con el segmento ED. Y solo repaso rápido, recordemos que para hablar de un segmento, yo escribo, por ejemplo, AB y arriba coloco una línea. Eso significa segmento. Cuando voy a hablar de los ángulos, recordemos que usamos este triángulo abierto, ¿ok? Y para decir que es congruente en matemáticas, usamos este símbolo de aquí, dos líneas y una virgulilla, ¿ok? Pero bueno, vamos ahora sí a pasar a lo que es la demostración. Entonces, de forma rápida, yo puedo decir que el segmento, ¿ok? El segmento AB, perdón que lo oculté, ¿ok? Yo puedo decir que el segmento AB, y usted me va a decir, ¿por qué el segmento AB? Bueno, porque yo tengo A que va hasta B, entonces yo digo el segmento AB y para indicar qué segmento trazo la línea en la parte posterior, es congruente, miren, congruente con el segmento DE, ¿ok? DE.
Miren, y aquí tengo la línea. ¿Por qué estoy diciendo esos dos lados? Bueno, porque es el segmento que tiene una línea. Entonces, AB es congruente con DE. Y aquí lo tengo representado. Ahora bien, recordemos que el criterio que estamos usando es lado, ángulo, lado. Entonces, ahora voy a seguir con el ángulo, ¿ok? Entonces, el ángulo, recordemos que lo representamos con esta flechita de acá, ¿ok? O triángulo abierto. Entonces, voy a decir que el ángulo V, o sea, este ángulo que está aquí, miren, este ángulo que está aquí, el ángulo V, este que está aquí, es congruente con el ángulo E. ¿Por qué? Porque es el único ángulo que tenemos y ambos tienen una línea. Entonces yo estoy diciendo que el ángulo B, o sea, este que está acá, es congruente con el ángulo E. Yo no puedo decir que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Esa información no me la están dando. ¿Ok? Incluso no tengo ni ángulo. Entonces yo no puedo dar esa información. Y por último, como es lado, ángulo, lado, me falta un lado. Entonces, lo que yo digo es que el segmento BC, es decir, este que va de aquí hasta acá abajo, el segmento BC es congruente con el segmento EF. ¿Por qué? Porque ambos tienen dos líneas. ¿Ok? Con eso, haciendo uso de mi criterio, ¿ok? Yo ya encontré lado, ¿ok? Miren, lado, ángulo, lado. Entonces, como tanto dos lados como un ángulo son congruentes, se cumple mi criterio y con eso yo puedo decir entonces que el triángulo, miren, hacemos un triangulito, que el triángulo A B, C, es decir, este triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ahora, ¿por qué digo eso yo? Bueno, acá arriba ya lo comprobamos. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales y un ángulo. Entonces, con eso yo puedo decir que este triángulo es congruente, ¿ok? De forma rápida también vamos a ver el segundo ejemplo. Este también lo vimos en clase, ¿ok? Aquí tengo aparentemente un solo triángulo, pero no es así. Tengo dos triángulos, el triángulo este que está aquí y el triángulo que tengo acá. Pues lo mismo. Aquí el error común que nosotros podemos cometer es decir que el lado A hasta el R es igual porque como ambos tienen una línea, pero recordemos que no. Recordemos que el triángulo va desde la A hasta la F, se viene a la B y se cierra con la A. Entonces, hasta aquí es un triángulo. Entonces, cuando yo voy a hablar de lado, voy a decir AF y FR. ¿Ok? Son dos lados diferentes. Lo mismo pasa acá. Voy a ir del B al F y de aquí voy a ir del F al H, ¿ok? Y aquí tengo los ángulos que los dos corresponden a F. ¿Por qué razón? Porque tengo estos dos triángulos que están unidos, pero aunque estén unidos son triángulo uno, triángulo 2. Entonces, apliquemos los criterios. Primer criterio, lado. ¿Cuál segmento tiene una sola línea? Efectivamente, ya vimos que el segmento que va desde la A hasta la F tiene una sola línea. Y también del segundo triángulo, el que va de la F a la R, también tiene un solo lado. Entonces, miren, aquí yo puedo demostrar eso. Yo puedo decir que el segmento AF, es decir, este que está aquí, AF, es congruente con el segmento FR. ¿Por qué? Porque ambos tienen una sola línea. ¿Ok? Número dos, vamos a demostrar el ángulo. Y con el ángulo, aquí nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque tenemos una sola letra que nos identifica a ambos ángulos. Pero entonces yo no voy a decir que el ángulo F es congruente con el ángulo F, porque estoy diciendo lo mismo. Cuando tengamos esta situación, tanto para el ángulo o ya sea para un segmento, lo que yo voy a hacer es que voy a colocar la letra, en este caso la F, y voy a colocar un uno o una comilla, ¿ok? Para decir F1 y el F normal, ¿ok? Entonces, ¿cómo me quedaría esto de aquí? Bueno, haciendo uso, entonces me quedaría que el ángulo, perdón, el ángulo F, ¿ok? Este de acá, es congruente
con el ángulo F1, ¿ok? O F tilde, por así decirlo. Entonces, aquí yo estoy diciendo que los triángulos son semejantes, pero no estoy escribiendo dos veces la F, sino que estoy diferenciando F normal y F1, ¿ok? O F, pues, del número 2, del triángulo número 2. Y por último, ¿qué me hace falta demostrar? Pues la otra congruencia, B con F y F con H. Y entonces, eso me quedaría de esta manera. Yo estoy diciendo que el segmento BF, ¿ok? Es congruente con el segmento FH. Recordemos, yo no puedo decir BH porque ahí hay dos triángulos. Ni tampoco puedo decir que el segmento AF es congruente con el segmento FH. ¿Por qué? Porque aquí tengo una línea y aquí tengo dos. Por ende, eso me indica que no son iguales. Pero este que está aquí sí es igual con este que está aquí. Una vez identificado eso, entonces yo puedo determinar que los triángulos son congruentes. Entonces puedo dar mi terminación. Yo puedo decir que el triángulo ABF, es decir, este triángulo que está aquí, es congruente con este otro triángulo que va del FHR, ¿ok? Y con eso nosotros podemos demostrar lo que es la congruencia de triángulos. Con eso nos quedaríamos jóvenes. Cualquier duda ya saben que la pueden hacer. Adiós y nos vemos en nuestra próxima clase.